a permitir es hacer una deformaciones dentro de, tanto sea de una figura o un dibujo vectorial como de una fotografía. Para eso vamos a seleccionar el objeto que queremos deformar y vamos a ir al menú objeto y vamos a elegir distorsión, distorsión de envolvente con malla. Esto lo que nos va a hacer es una grilla sobre el dibujo o la fotografía en donde hay ciertos puntos que están ubicados según la cantidad de filas y columnas que nosotros le digamos. Si yo disminuyo a 3 filas y 3 columnas, me va a hacer esta división del dibujo. Entonces dándole OK, yo puedo con la flecha de punta blanca, podría estar tomando cada uno de estos puntos y deformarlos. Voy haciendo los movimientos que yo quisiera darle a mi trabajo. Entonces es una manera muy sencilla de poder hacer una deformación rápida sobre un objeto. También podría modificar estas curvaturas para seguir aplicando más curvaturas. Se trabajan más deformaciones. Se trabaja como si fuera un vector, con las aspas y los puntos para que yo lo pueda deformar. Entonces esto por un lado lo que sería la deformación con malla. Si yo también se lo aplico, se lo puedo aplicar a una imagen, eh, si tuviese acá esta imagen, podría darle distorsión con malla, también definir la cantidad de distorsión que yo le quiero dar, de la cantidad de filas y columnas, perdón, que yo le quiero dar, y con la flecha de punta blanca voy a tomar cada uno de estos puntos y los puedo ir moviendo y se me va a ir deformando la imagen. Entonces también se puede aplicar tanto a imágenes como a dibujos vectoriales. También podría aplicarlo en tipografía, si quiero escribir sobre una palabra, quiero aplicarle una distorsión, también podría ir al menú, vamos a hacerlo en una tipografía un poco más llena para que se vea mejor el efecto. Y podría entonces, seleccionando la imagen, ir al menú, la tipografía, perdón, ir al menú distorsión, distorsión con malla, y también le puedo aplicar los puntos de distorsión que yo considere. Una vez que le tengo los puntos que están aplicados, de la misma forma yo puedo seleccionarlos e ir distorsionando la tipografía según los puntos vectoriales que tengo y las aspas. Entonces también es un efecto interesante para poder aplicar algún tipo de distorsión. Si yo quiero soltar la distorsión, lo que voy a tener que hacer es ir al menú objeto, distorsión de envolvente, soltar. Entonces una vez que yo solté, me vuelve la tipografía a estar como estaba, de manera editable y separada de esta retícula que yo había generado primeramente. Ahora, si yo quiero esta tipografía empezar a trabajarla en distintos colores de las letras y demás, lo que voy a tener que hacer con todos estos efectos de distorsión es expandir apariencia para que yo pueda trabajar con cada uno de los elementos por separado. Voy a ir al menú objeto, expandir y acá le voy a dar OK, relleno y borde y tendría el objeto, fíjense en el esqueleto, tendría el objeto distorsionado como una forma vectorial. Para trabajar cada una de estas letras por separado, como por defecto me lo hace agrupado, yo podría ir con el botón derecho a desagrupar o desde el menú objeto desagrupar. Eso me va a permitir que pueda usar o trabajar con el color de cada tipografía por separado en este caso. Activo F6 para que me traiga al frente la paleta de color. Activo opciones por si no le salen. Vamos a poner con CMYK. Entonces yo podría ahora en este caso ir trabajando con cada una de estas letras para modificarle su color, también las podría mover, ya las puedo trabajar como un objeto totalmente independiente. Otra de las cosas que, como les decía, que se pueden hacer entonces con la distorsión con malla sería tanto en tipografías, en fotos o en fondos de color. Otra de las funciones que tiene este efecto de distorsión de envolventes es que yo puedo dibujar una forma vectorial, siempre tiene que ser una forma vectorial, por encima del dibujo que yo quiero envolver. Y va a tomar la forma en volumen que yo tengo encima.
Vamos a ver, yo tengo esta imagen y la quiero poner dentro de este círculo, pero que muestre el volumen, que simule el volumen. Entonces, perdón, la lente, la deformación como si fuera una superficie redondeada con volumen. Entonces selecciono la fotografía, selecciono la forma que va a actuar como envolvente y voy al menú Objeto, Distorsión de envolvente, Crear con objeto superior. Esto lo que va a hacer es que me va a hacer como un efecto abombado alrededor de la figura, en el caso de que tenga un círculo. Con este efecto yo podría, como cualquier objeto vectorial, ir al menú Ventanas y aplicarle en el menú Efectos, aplicarle algún resplandor interior o algún sombreado, lo que yo quisiera darle. En este caso voy a aplicarle una sombra, un volumen oscuro en el exterior, en el interior. Para eso modifico el modo de fusión a multiplicar para que me lo oscurezca y también podría cambiarle el desenfoque para que apareciera como un poco más en volumen. Entonces esto con respecto a lo que sería la distorsión con envolvente. Para lo mismo, si yo quiero soltar esta distorsión, lo que voy a hacer es ir a distorsión de envolvente, soltar. Esto me va a volver como estaba antes. Puede funcionar la distorsión de envolventes con cualquier forma vectorial que yo quisiera elegir. Elijo esta, selecciono ambos, voy a ir a distorsión de envolvente, crear con objeto superior y me va haciendo como también el mismo efecto de volumen según la figura que yo tuviese puesta encima. Y lo mismo acá, yo le podría aplicar este resplandor interior de un color oscuro para reforzar el efecto de volumen. Otra de las cosas que es interesante con esta herramienta de distorsión de envolvente es que yo puedo trabajar algún efecto como este, en donde empiezo a cortar esta forma vectorial que va a actuar como mi malla, como mi malla, como mi envolvente, y una forma rápida de poder trabajar en estos efectos de cortar una figura vectorial es trabajar con la cuchilla. La cuchilla la encuentran en el menú de goma de borrar, tijeras y cuchilla. La cuchilla directamente acciona como yo lo tengo que trabajar a mano alzada. Hago un clic, no hace falta que esté seleccionada, en este caso yo lo tenía, empiezo a hacer un clic, siempre traten de hacer bastante por fuera de la figura, hacen un clic y sin soltar el mouse se desplazan y van generando la forma en la que ustedes quieren que esta figura se recorte. Y automáticamente lo que hace esto es que me la recorta y me la cierra. Entonces es práctico porque ya tendría los tres elementos de las envolventes recortados y cerrados. Entonces lo que tendríamos que hacer ahora simplemente es elegir voy a elegir esta que yo tenía hecha, que me gusta más cómo me quedó la forma. Yo lo que tendría que hacer es simplemente escribir los textos que quiero aplicarle y ir seleccionando cada una de las partes que va a funcionar como envolvente. Entonces, en este caso, siempre acuérdense que la envolvente tiene que estar por arriba de lo que envuelve, porque si no, no va a funcionar. Le voy a cambiar el color para que podamos ver que la envolvente está por arriba de lo que envuelve. Entonces, en este caso voy a tomar la primera forma, que es la forma superior. Le voy a poner otro color para que se vea cuando lo selecciono. La forma superior y el texto que yo quiero envolver. Selecciono ambos, voy al menú Objeto, Distorsión de envolventes, Crear con objeto superior. Y me va a ir tomando la forma de la envolvente la tipografía. Lo mismo con la siguiente. Y ven que va ocupando todo el espacio de la envolvente. Distorsión de envolvente, crear con objeto superior. Entonces, una vez que yo la tengo así, ya he trabajado todo la tipografía aplicada sobre la envolvente, vamos a ir, como les había contado antes, con el paso de lo que sería expandir para que yo pueda trabajar y darle color a estas figuras, a esta tipografía. Entonces, para eso voy a seleccionarla y voy al menú Objeto, Expandir. Digo OK. Y ahora sí ya puedo trabajar independientemente cada una de estas formas. Ven que está en el esqueleto, está el dibujo vectorial también. Y puedo ir aplicándole los colores. Entonces ya lo puedo trabajar
de la misma manera que trabajaría cualquier otra figura. Em, Vamos a volver acá, expandir apariencia, así me queda. Y entonces, bueno, le voy a aplicar acá ya los colores que le quisiera aplicar. Como les decía, como cualquier objeto vectorial. Entonces, este efecto es muy interesante para justamente trabajar con tipografía dentro de formas. Y por último, lo que les digo como una prueba o como aplicar todo esto que estuvimos viendo de las distintas distorsiones, es poder trabajar un póster en donde van a trabajar con el fondo que habían hecho de la distorsión en el punto, en la primera hoja que les había mostrado, con un fondo que ustedes quieran trabajar y lo van a utilizar como fondo. Después van a trabajar esto que sería el efecto de distorsión envolvente en un círculo que está cortado. Y por último también le agregué un marco a la composición para que le dé una contención. En la tipografía recuerden que cuando yo escribo con la tipografía, la tipografía también en Adobe Illustrator puede ser manipulada como cualquier objeto vectorial. Por lo tanto, si yo la quiero rotar, fíjense que si yo tengo acá habilitadas estos marcos de transformación, se me pone la esquina del texto, se me pone con estas flechas de doble punta. Entonces yo podría tomarlas y rotarlas. O si no, directamente elijo la herramienta que está acá, que es la herramienta de rotar, hago doble clic y le aplico el ángulo que yo quiero, que le quiero rotar y le doy OK. Esta tipografía, por más que está puesta en vertical, yo la puedo, como es editable, yo la puedo modificar tanto en el tipo de letra como el color. Entonces el póster, bueno, lo fui armando así, poniéndole esta tipografía en algunas partes como para completar. Y lo último que hice fue este círculo simulando una sombra, que es muy sencillo porque lo único que hice fue hacer un círculo, el cual le modifiqué el modo de fusión. Vamos a poner acá un círculo, un óvalo en realidad, y para que sea más real y que se pueda ver como cualquier sombra que se deja ver sobre donde se proyecta, por donde se proyecta, le voy a elegir acá en el panel de opacidad el modo de fusión multiplicar. Y así estaría terminado estos ejemplos de las distorsiones sobre formas y tipografías, tanto usando una distorsión de envolvente como la distorsión con malla.